Bien, les decía yo, necesitamos nosotros, necesitamos nosotros realmente aprender a hacer este tonal. ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacer un altarcito. A lo mejor algún manantial, como ayer platicábamos en clase, algún río, algún árbol que les llame la atención, como justamente el ejercicio que hicimos de los 20 ejercicios, ¿se acuerdan? Del cuarto círculo. Decíamos, vamos a encontrar un espacio donde nos sentamos nosotros, donde nos recostemos nosotros, donde nos pongamos en cualquier posición, pero que nosotros sientamos que somos aceptados en ese lugar. A esas energías le vamos a pedir permiso para que nos ayuden a encaminar a esta persona hacia el sendero que quiere tomar, ¿no? Al mismo tiempo, debemos de estar muy conscientes, debemos de estar muy conscientes de la labor que vamos a hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta labor de leer un tonal es algo delicado y a veces por un mínimo error que lleguemos a cometer, le daremos la energía diferente a la persona. Pero ojo, pudiéramos nosotros, si nos equivocamos, la persona lo acepta la energía y lo trabaja. Y eso es lo hermoso, ¿no? Pero bueno, quiero iniciar, hermanitos, la clase del día de hoy. ¿Quién eres? Que nos hagamos esa pregunta. ¿Quién soy realmente yo? ¿Yo quién soy? ¿Sí? Muchos de nosotros, no, pues yo me llamo Pragedis, yo me llamo Sajid, yo me llamo Enrique, yo soy Enrique. De acuerdo, ese es el nombre que te pusieron. Pero ¿qué significa tu nombre? Ah, no, pues es que viene de praxis, viene de la generación, viene de la creación. Yo soy parte de la creación primigenia. Ajá, pero ¿cuál es tu misión? Híjole, ¿por qué nací, verdad? ¿Sí? ¿Cuáles son tus poderes para ayudar a los demás? Caramba, ¿no? Los poderes, ¿acaso nosotros tenemos poderes? Sí. En el Tonal Puali es lo que vamos a aprender y con el Tonal Puali vamos a responder estas preguntas. ¿Eres feliz con tu misión, con tus poderes, con lo que eres tú? ¿Eres feliz? Engloba estos tres preguntas anteriores. ¿Sí? Se dice que había dos niños. Un niño se llamaba Juan, el otro niño se llamaba Omemasat. Y con la inocencia de los niños, ellos no distinguen qué cultura, qué raza, qué posición económica, empiezan a jugar. Y en ese momento el niño Omemasat le pregunta al niño Juan, oye, Juanito, ¿por qué te pusieron Juan? Dice mi papá que porque así se llamaba mi abuelito. Oh, ¿y quién era tu abuelito? No sé, ni lo conocí. No sabía yo ni quién era. Mm, ¿y cuál crees que es tu misión en esta vida? ¿Cuál? ¿Qué? O sea, ¿para qué naciste en esta vida? No lo sé. Ellos son muy sinceros entre ellos a veces, también con nosotros. Bueno, ¿cuáles son tus poderes? ¿Poderes? No, yo no tengo poderes. Poderes tiene Diosito. Él sí, yo no. ¿Eres feliz? No lo sé. Y entonces Juanito ahora le pregunta a él, le dice, ¿por qué te llamas Ome Mazar? Ah, porque yo nací en un día Ome Mazar, dos venados. ¿Quién eres? Yo soy un venado. Soy ágil como un venado. Soy intuitivo como un venado. Yo puedo verte lo que estás pensando tú ahorita.
Este cuerpo, esta mente, este corazón que tengo, sabe dar. Porque esta casa que yo tengo, lo cuido y lo amo con honor. Caramba. ¿Y cuáles son tus poderes? Come más. La velocidad. Soy veloz para perdonar, para amar, para aceptar, para aceptar mis errores, perdón, para decir, me equivoqué, discúlpame, perdón. Wow. Soy muy fertilizador. A donde quiera que voy, comparto lo que sé, lo que conozco, comparto el amor que yo tengo. Y le dice, ¿y todo eso? ¿Quién te lo enseñó? Soy mi papá. Wow. ¿Y tú, tu papá, qué te enseña? Pues que debo de amar a Dios. Él es el único que tiene superpoderes. Yo soy, yo soy como su ovejita que lo debe de ir siguiendo Dios. ¿Qué? ¿Oveja? Entonces tu nahual es oveja, tu tonal es oveja. No, no, es que Diosito nos ve como borreguitos. Ay, tienes el poder de pelear con tu cabeza. Por eso eres. No, ese no es mi poder. Yo no tengo poderes. Ujú. Este pequeño cuentito es lo que yo les quiero compartir el día de hoy. El día de hoy decirles a todos ustedes, hermanitos, tienen poderes, solo que no sabemos como Juanito. Juanito, pues no le leyeron su tonalama. Esto que hacían los abuelos, que te asignaban un tonal, justamente porque por tu fecha de nacimiento, por tu hora de nacimiento, por tu año de nacimiento, precisamente para que tú supieras para qué naciste. ¿Quién te recibió cuando tú naciste? Que es en la clase siguiente, hermanitos, lo vamos a ver el otro sábado. ¿Quién nos recibe? Al momento de nacer nosotros, nos recibe alguien, está ahí, ahí está puesto por la hora en que nacemos y por el cuarto de hora, por los minutos, hay alguien ahí, miren, esperándonos, diciéndonos, aquí estoy, te espero con amor y con honor y con respeto, ven. Y ese es parte de nuestro tonar. Debemos de saber quién nos recibió. ¿Por qué? Porque parte de su esencia, de su perfume de quien nos recibió, nos va a ayudar a vivir en armonía, hermano. Así debemos de entender este tonal poal, ¿sí? Ahora, tenemos aquí la imagen, el texto, una biblioteca, una imagen, un tlahuiloli, un pensamiento de una energía. Está aquí, miren, es este, es el venadito. Él es Tlalocantecutli. Tlaloc, el licor que cae del cielo hacia abajo, que fertiliza la tierra. Te, persona. Te, Cutli, gran señor. Persona del gran señor que da fertilidad. Que somos cada uno de nosotros, somos Tlalocantecutli. Somos fertilizadores, hermanito. Damos fertilidad. ¿Cómo fertilizamos? ¿Cómo voy a fertilizar si no soy un fertilizante? Claro, no soy agua. Mire, cuando nosotros compartimos en esta boca, emana una palabra hermosa, lleva el perfume de nosotros, como cuando les digo en el grupo, Tanestili no igniwa, Tanestili, les estoy diciendo, les deseo que hayan despertado con una nueva mentalidad, con una nueva oportunidad, pensando en ser mejores ustedes mismos, en que puedan compartirle el perfume de su palabra, en que sean los mejores. ¿Por qué? Porque es una gran oportunidad, hermanito. ¿Por qué? Porque muchos en esta primera muerte, en estas pequeñas muertes cuando dormimos, se les llama en la cultura de nuestros abuelos, es un ensayo a la muerte. ¿A ustedes quién les garantiza de que nos acostamos, nos dormimos, despertar? Debemos de estar agradecidos que el día de hoy pudimos ver la aurora,
el amanecer, el saludar a su familia, el saludarse a ustedes mismos. Muy buenos días, ya, te quiero. Vamos. Yo sé que son las 4 de la mañana, pero levántate. Tienes trabajo que hacer, tienes tonales pendientes, tienes trabajo pendiente con tus alumnos que vas a darles la clase a las 4, a las 8 de la mañana, tienes documentación pendiente en tu dirección, tienes pendiente una charla el día de hoy, tienes que prepararte para ser mejor persona, vamos, ¿no? Entonces, todo eso vamos a fertilizar. La casa, esta es una casa, siempre vamos a recordarles a ustedes, este es un templo, hay que cuidar lo que metemos acá, lo que metemos acá, lo que metemos acá, lo que metemos acá, lo que metemos en la espiritualidad. El leer un tonal, hermanitos, es el inicio de la espiritualidad, es el inicio hacia la filosofía de los abuelos. Debemos entender que nosotros somos energía sagrada y decimos, Nehua ni Teotzi, yo soy una energía sagrada, capaz de crear vida, capaz de quitar vida, capaz de hacer que el día del, que su día de nuestros semejantes sea un día fatídico. Si no, no lo experimenten con otro, con ustedes mismos. Un día aparece y digan, no, pues tú eres una persona horrible, mala, detestante. Y se lo van a creer y van a actuar de esa manera. Pero no les conviene, no nos conviene. Mejor actuemos de una otra forma. Ah, es que la otra persona no me comprende, la otra persona me odia. Déjalo. Tú haz lo que tengas que hacer porque tú eres un venado, o porque tú eres un chochi, porque tú eres una flor, porque tú eres un cuchillo de pedernal, porque tú eres un águila. De eso se trata esta clase. De eso se trata de esto, ¿no? Shiwit, justamente, hermanitos, después de que ya vimos, hicimos el ejercicio el día de ayer, hermanitos, sobre el año, ¿verdad? Decíamos, Shiwit, vamos a hacer un pequeño recordatorio, Shiwit es hierba, ¿no? Así, literal, es Shiwit, es hierba. Pero ¿por qué se le llama Shiwit al año? Porque la hierba reenverdece cada año. Tiene esa ciclicidad en los campos, ¿sí? Ahora, Teo Tlapalehuisquech. Teo como energía sagrada, Tla, cosas, Palehui, que ayuda, que el que, energía sagrada, el que ayuda al año. Y esto lo vamos a encontrar en el segundo formato. Por eso es importante que nosotros, en el tonal, decíamos ayer, hagamos esto. Al final de la clase yo les envío un pequeño formatito, cómo hacer un tonal con todos los elementos que debe de llevar. ¿Sí? Bien, miren, Tlalpili Tochli. Tlalpili es el atado. Acuérdense que el atado de años es de 13 años. Lo vimos la clase pasada. Y estos son 4 atados. El primer atado, Tochli, Tlalpili, Tlalpili Tochli, Tlalpili Acatl, Tlalpili Tecpatl y Tlalpili Cali. Ujú. Y decíamos que tienen toda una unión, una correlación, porque Tochli, porque Acatl, porque Tecpatl, porque Cali. Ujú. Ahora bien, también dijimos que nosotros debemos de aprendernos los números de 1 al 13 por ahorita, pero la siguiente clase, dentro de 8 días, el domingo, nos lo tenemos que aprender de 1 al 20. Y terminando la clase, terminando la charla, claro, yo les envío el link donde está la clase de los números. Es muy hermoso cómo cada número tiene un porqué y para qué. Bien, entonces dijimos que C, Ome, Yei, Naui, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicuey, Chicnaui, Matlacli, Matlacli C, Matlacli Ome, Matlacli Yeyi. 13, de esa manera, ¿sí? Signo, o sea, la energía. Se Tochli, año Se Tochli, Shiwit,
Ometecpat, Chiwit, Yeyit, perdón, Omeacat, Yeitecpat, Nahuicali, Macuilitoshli. Todo esto lo vamos a manejar, hermanitos. Ahorita ya nosotros ya tenemos, ahorita vamos a hacer un ejercicio, precisamente, ya tenemos cuál es el nombre de nuestro año y algo muy importante que recalco, decíamos, hay que tener cuidado en qué mes gregoriano, nace la persona. Si nace en enero, febrero, parte de marzo, se regresa al año anterior. ¿Por qué? Porque el año anterior termina hasta el 11 o 12 de marzo. 11 para el año Tec, para el año K, el año Tochli, Acaticali, el 12 de marzo cambia el año, ¿sí? Eso también lo vimos en la clase de ayer. Ahora bien, todo esto tiene un regente, ¿sí? Miren, para el año Tochli su regente es Mictlantecuhtli, el señor del reposo, el que vive en Mictlampa, allá donde vamos decimos, cuando decimos que morimos, ¿no? Cuando decimos que ya estamos en otro plano. Entonces, también en esta parte, por ejemplo, vamos a encontrar acompañante o regente, ¿sí? ¿Alguien me podría decir qué regente es el que está aquí, el que vemos aquí? ¿Quién sería? Peyolotli. La socama de Nognizen es Tepe Yolotli. Tepe, cerro, montaña. Yolotli, como el corazón de la montaña. El ocelos es el Tepeyolotli, el espíritu de la montaña, el corazón de la montaña, el guardián de la montaña. Y lo encontramos, a ver, vamos a buscar. Aquí está, miren. En Chicome Tecpat tenemos a Tepeyolotli, es su regente. A alguien que haya nacido, por ejemplo, en Chicome Tecpat, en el 7 Cuchillo de Pedernal, lo va a empoderar Tepeyolotli. ¿Cómo? ¿Cuál es la cualidad de Tepeyolotli? Tepeyolotli puede hablar con animales, con plantas, con lugares sagrados, ¿sí? Es decir, bueno, yo hablar con animales. Tal vez no, tal vez no sé cómo hacerlo, sí, pero lo llevas dentro de ti. Tienes en tu espíritu, tienes en tu cuerpo, en tu energía a Tepeyolotli. Y muchas veces tenemos grandes cualidades, pero no sabemos que están con nosotros, que nacieron con nosotros. Algunas cosas sí ya los activamos, ¿no? Entonces, todo esto, nuestro regente nos va a apoyar. Pero antes de que pasemos con todo lo demás, vamos a ver qué quiere decir regente, cómo nos debe de apoyar un regente. Dentro del tonal, para nuestro año, siempre vamos a encontrar un número, ¿verdad? Pero no los números que conocemos, los indoarábicos. Vamos a encontrar que los números vamos a utilizarlo con bolitas, con puntitos, con rayitas, ¿sí? Ahora bien, los números juegan un papel muy importante en las fechas, porque permiten distinguir el sitio que ocupa en cada año en un ciclo de 52 años, además de otorgarles características especiales. Todo esto le van a otorgar características especiales que ayudan a enfocarnos en nuestro objetivo a alcanzar. Ayer les decía, todos nosotros en esta vida terrenal, existencial, debemos de tener un objetivo a alcanzar. No podemos vivir a ver qué pasa, a ver qué me depara el día de hoy. Ah, lo que haya. No, ¿por qué voy a vivir hoy con energía? Hoy es un día águila, un 8 águila. Acuérdense que el número 8 también representa el nahual. Hoy me voy a nahualizar. Claro que no me voy a convertir en un águila y voy a volar. No, hoy voy a actuar como un águila.
Voy a visualizar mis objetivos hacia dónde estoy caminando y cómo lo estoy caminando. Hoy voy a desprenderme como el regente del águila que es chipetote, que el que cambia de piel. Voy a cambiar mis hábitos que me han estado deteniendo para volar. Hoy decido volar a pesar de que mi pareja, a pesar de que mis hijos, a pesar de que mis hermanos, a pesar de que mi jefe de trabajo me diga, tú no puedes. ¿Sí? O a veces es lo más curioso que tenemos. Aquí en todos mis camaradas, mis cuates, mis amigos, mis hermanos, nadie quiere triunfar, yo también no voy a triunfar, yo creo que nadie me va a entender. No, elévate, vuela alto. Acá arriba vas a encontrar otros águilas como tú, que querrán apoyarte, que querrán volar contigo, que querrán formar su familia contigo, una familia de hermandad. Déjalos aquellos que quieren estar allá abajo, que así son felices, no se preocupe. Es para eso nos sirve también los números. Los numerales tienen un gran poder. Los números nos indican cualidades, capacidades, potencialidades a desarrollar juntamente con el regente del año, que nos indica qué energía vibra, agudiza y nos empodera en nuestro sendero existencial. ¿Qué significa regente o acompañante? Fíjense, a mí me gustó esta definición y tal vez tengan ustedes otra. Y qué bueno, vamos a entenderlo mejor. El término regente se refiere a una persona que ejerce el poder y la autoridad en nombre de un monarca. En este caso, nosotros no será un monarca, será el nombre de la energía, que ahorita los vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. En un monarca, o sea, en alguien que nos empodere, en alguien quien nos ayuda. Porque ahorita vamos a encontrarle a nuestro regente. No va a ser un monarca, va a ser una energía, ¿sí? Generalmente, en situaciones en las que el monarca es menor de edad, nosotros somos ese gran monarca, ese gran energía sagrada. No es que seamos menor de edad, a lo mejor de edad ya somos grandecitos, pero me refiero a que no conocemos todavía. ¿Y él qué va a hacer este regente? El regente nos va a decir, a ver, ven ya, ven, mira, tú naciste para esto, tú eres bueno en esto. Me va a ir guiando, me va a ir empoderando, me va a ir diciendo, por ejemplo, Tepeyolotli. Yo no tengo mi regente en Tepeyolotli, pero a lo mejor alguien que tiene su regente de Tepeyolotli, perdón, a lo mejor no sabe. Pero ahora que lee su tonal, dice, tienes a Tepeyolotli, ah, caramba. Ahora entiendo por qué cuando platico con mi mascotita, el perrito, mi gatito, me encuentro un ave, siento su vibrar y nos entendemos, le hablo y siento su mensaje en mi mente, quizás no con la palabra como yo sé, pero siento, ahora entiendo que Tepeyolotli es el que me está empoderando. Bueno, ahora me va a decir Tepeyolotli, ven, yo te guío, vente para acá, yo te voy a ir guiando. Eso es importante, ese es hermoso, ¿no? Dice, terminamos, se encuentra incapacitado. Dice, cuando generalmente en situaciones en las que el monarca es menor de edad, se encuentra incapacitado o está ausente por algún motivo. Cuando no está el monarca, el que manda, entra en acción el regente. Dice, a ver, yo te voy a guiar. El regente actúa como un gobernante temporal. Es importante esto, hermanitos. Temporal. ¿Por qué es temporal? Porque a lo mejor en este momento yo necesito hablar con el viento. Ojo, parece locura,
pero no lo es. Realmente nosotros como seres sagrados, seres poderosos, podemos hablar con el viento, podemos hablar con el río, con todo lo que nos rodea, con el universo. Hay algo que nosotros debemos de entender, hermanitos, nuestra programación, cómo nos han programado. Eso es una de las tareas que vamos a realizar. La desprogramación, inclusive dentro de los talleres, va a haber un hermanito que vamos a hablar mucho de esto, va a dar un taller o diario va a estar mandando cómo nos están controlando, hermanitos. ¿Sí? ¿Sabían que en un futuro no tan lejano, que nos van a comprar nuestras propiedades, nuestra casa, con dinero digital, que no lo podemos ver? Pueden decirnos, a ver, ya, ¿cuánto cuesta tu casita que tienes? Híjole, pues yo le calculo 5 millones. Sí, te lo transfiero. Pues, inclusive te pago tu casa, pero puedes vivir, no te preocupes, tú puedes vivir ahí el tiempo que tú quieras. Solo mándame fotos, solo mándame las medidas y si tienes la escritura, mándame la escritura. No te preocupes, yo tengo mucho dinero, no necesito yo esa casa que tú tienes, tú vives. Un gancho, un año, 2 años, sabes que ya esa propiedad es de nosotros y necesitamos. Oiga, pero sí, señor, lo necesitamos, tú ya lo vendiste. Te sales de este lugar, de tu casa, te cancelan tu tu dinero digital y te quedas en cero. ¿Y a quién le vas a reclamar? Todo fue en línea. La programación que nos han hecho que en la educación, nos programan para ser obreros, hermano. No nos dicen, yo soy parte de ese sistema. Soy maestro de educación primaria y entiendo perfectamente cómo vienen los planes. Es ser obrero. Lo que tú digas, patroncito. Nosotros los maestros de primaria y de preescolar tenemos la masa aquí, pura, linda, hermosa, inocente, y estate metiéndoles ideas. Hijo, tú tienes que estudiar, tienes que sacar 10 en matemáticas. ¿Por qué? Para eso te va a ayudar. ¿Ok? Cuando seas obrero, lo ocupes en tu trabajo. ¿Y por qué no le enseñas a que sea autosuficiente? A que se ponga a crear su propia empresa, su propio trabajo, que no dependa de mucho de ese gobierno. La educación, la iglesia, uf, la iglesia ni se diga, el sistema político global. Bueno, todo eso debemos de entenderlo para empoderarnos con esto. ¿Qué? Con nuestro tonal. Que no nos engañe la iglesia que tenemos que rendirle pleitesía, que nosotros somos unos borreguitos como el del cuentito de Juanito. Somos grandes poderes. Y cuando tú te lo crees, lo creas eso que tú crees. Se los aseguro. Y se los digo por experiencia. Yo creía realmente en que un día pudiera compartir este poco que yo adquiero con los abuelos. Y hoy, gracias a ustedes también, lo estoy haciendo, lo estoy compartiendo, ¿no? Bien, entonces, es un gobernante temporal porque a lo mejor ahorita me ayudó Tepeyolotli, pero después me puede ayudar mi regente del Tonali, pero después me puede ayudar el regente de la Trecena. En algún momento me va a ayudar, por eso dice que es temporal. Cuando tú lo necesitas, cuando tú lo necesites, lo puedes llamar para que te siga ayudando. Y asume responsabilidades de liderazgo en la administración del reino. ¿Y cuál es el reino? Nosotros, nuestro reino es este, es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Ese es el regente.
que en algún momento hay que llamarlo. Por eso les decía yo, les hacía las preguntas y ojalá se lo hagan ustedes. ¿Quién eres? Híjole, soy Pragedis. ¿Quién eres? No, soy maestro de educación primaria. No te dije a qué te dedicas. ¿Quién eres? Soy, sé serlo. ¿Y qué? ¿Quién eres? Soy un ocelote que actúa con paciencia, con liderazgo. Me gusta vivir de noche. Me encanta estudiar. Me encanta analizar todas mis situaciones, pero no me quedo ahí, avanzo. Soy un guerrero, Jaguar. Un guerrero ocelote, capaz de lograr todos sus objetivos. Ah, eso es lo que te preguntaba. ¿Quién eres? Eso eres. Seguro de ti mismo. La otra pregunta, ¿qué poderes tienes? Tengo el poder de transformarme a mí mismo en una mejor persona, en una mejor versión de mí. Soy capaz de reconocer y reconocerme cuán poderoso, cuán valioso soy. Ese nos debe de ayudar aquí, capaz de liderar. Que cuando nosotros trabajemos con mi regente del año precisamente es Xiuhtecuhtli, en mi caso, el Señor del Fuego Celeste. El Xiuhtecuhtli me empodera a que yo pueda vivir en armonía, en que yo reconozca la bondad y la maldad, en que yo reconozca mis resultados. Muchos nos decepcionamos, decimos, pobrecito de mí, siempre me toca lo malo. No, señor, no, tú no eres pobrecito. Todos esos resultados que obtuviste fueron tus decisiones. Nadie te dijo qué debes de hacer. Tú lo decidiste. Por eso, al tomar una decisión, analiza si tú eres flor, si tú eres cocodrilo, si tomo esta decisión, ¿qué resultados voy a tener? Aquí solamente hay dos cosas, decisiones y resultados. Qué malo, qué bueno, no hay, no hay. Tú lo decidiste, pero nos encanta echarle la culpa a otros, ¿no? Entonces ese es el regente, hermanitos. Y aquí hay un ejemplo, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de eso que les digo, ¿sí? A ver, vamos a leer este año. Este es un año. ¿Qué año es? Díganme ustedes. No Ujú, es un Yay, año 3 Yay, Acatl. hasta ujú. ¿Qué matlas o camati? Yeyacar. ¿Cómo supieron que es Yeyacar? ¿Y por cómo supieron que quiere decir que es año? Os Por escucho. los tres puntitos. Por el triángulo hacia arriba y los tres puntos y el acatl. Perfecto. La socamati. Estos puntitos son los números, hermanitos, ¿no? Son los números. Yeyi, C, solo que aquí lo vamos a leer de derecha hacia la izquierda. C, Ome, Yeyi. 3. Acat, porque aquí está el carricito, este es Acat. Año, porque acuérdense que ayer hablábamos de esta imagen, de este glifo, este ruedito es el atado, ese es el que empodera, ¿no? ¿Verdad? Y ella acá. Y dice que, ¿y quién sería ella que está aquí? Este es su regente. Este que está aquí es su regente de Yeyacat, el que lo empodera. A lo mejor alguien nació en Tres Carrizo y es la que lo empodera. ¿Quién sería? Ixtlazocteotl. Ujú, es la Soteot. Perfecto. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En estos cuadros, en estos formatitos, hermanitos. Miren, Yeyi, ojo, por eso hay que aprendernos los números. Yeyi, miren, está Yeyi, Acat. Ese es el año, Yeyi Acat. Su regente, Tlazofteo. Y aquí está, Yeyi Acat, Tlazofteo. Sin estos cuadritos, sin estas tablas que vemos aquí, ya estamos diciendo, Shiwitl, Yeyi Acat, Teotlapalehuiquetl, Tlazofteo. Bueno, hasta ahí podemos decir. Pero
al que le estamos leyendo su tonal, ¿en qué lo empodera Tlazolteotl? ¿Y cómo decimos, aunque no tuviera su nombre, cómo lo identificamos a Tlazolteotl? Por en su tocado tiene estos hilitos, estos de nuestra madre tejedora. Ella también representa Tlazolteotl, la que transmuta todo lo que nosotros tenemos, ¿no? Que es nuestra madrecita tierra. Ella representa la madre tierra, la energía de la madre tierra. Su nombre está compuesto por dos raíces, tlazo, de tlazotla, de amor, teot, energía, la energía que genera el amor. Y realmente la tierra eso es. La tierra, hermanitos, genera con amor. Ella nos ha estado soportando mucho. ¿Qué hemos hecho con ella? La hemos maltratado, la hemos pisoteado, la hemos escupido, la hemos maltratado. Hemos escudriñado en su vientre con lo de la minería. Le hemos tirado líquidos contaminantes. Y a pesar de eso, por su inmenso amor, aún nos da fruto, nos da el sustento, el alimento, nos da asco nuestra mamacita linda, decimos, no, 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 no voy a pisar la tierra. Es que hay muchas bacterias en la tierra. No, nos va a cargar de energía, pisen la tierra descalzos. Claro, donde vean que está limpio, tampoco vayan a andar pisando la tierra donde está las espinas, todos los vidrios ahí quebrados. No, claro, tampoco. Pero es nuestra la que nos sostiene. Ella es medicina. Por eso tiene aquí en su tocado esas hojitas de malinali. Esas también son las hojitas de la luz de Tonatiuhti, la luz del sol. ella es energía, ella es amor, ¿sí? Ella nos da todo. Entonces, le hemos agradecido, le hemos dicho, mamacita linda, gracias por todo lo que me das. Ojo, pero también vamos a regresar a su vientre de ella. Cuando muéramos, nos vamos a la tierra. Sí, hermanito Sajid. Oh, sí, Temasiani, tengo una pregunta aquí sobre dónde poder mirar ahí cuál es el regente, por ejemplo, de una persona que su, su número y su año es Chicuase Acal 6 Carrizo, como qué lámina tengo que ver, cómo puedo saber si tengo que mirar la de Cali, la de Tepa, o la de Acat o la de Tostli. Esa era mi pregunta. Sí, hermanito, gracias por preguntar. Sí, gracias. Hermanito, es muy importante que cuando busquemos el año, veamos el Tlalpili. ¿Qué Tlalpili es? Son cuatro Tlalpili, cuatro cargadores, ¿te acuerdas? Necesitamos verificar el Tlalpili. Justo a eso iba, hermanito. Pero qué bueno que pregunta, ¿no? Miren, Ok. aquí está el Tlalpili. Toshli, Tlalpili Akar, Tlalpili Tecpat. Para eso necesitamos nosotros verificar, a ver, ¿dónde? Dice usted que es del año. A ver, hermanito Sajid, si nos ayuda, ¿qué año Sí, es? estoy haciendo de mi esposa, es el enero 29 1980. 1990. Vamos a 80, buscar. 80, 80, 1900. perdón. Ujú. Aquí está, miren, hermanitos. Es de enero, ¿verdad? De enero, sí, 29. Muy bien. Gracias, hermanito. Aquí vemos que 1980 es un año 7 Tecpat. Ahora les pregunto a ustedes con lo que vimos la clase pasada. ¿Quedaría como Chicome Tecpat? ¿Sí o no? ¿Alguien me puede responder? No, Temashtiani. No, ¿Por qué?
Porque el año empieza en marzo. Exacto. Está todavía en el Sacamate. anterior. Ujú. Muy bien. ¿Por qué el año empieza en marzo? Entonces no sería Tecpa. Sería Acá. Chicuase Aca. 6 Carrizo. Acá. Y ojo, Y tu justamente aquí acompañante, está tu regente es Chicuase Aca. Xutecutli. Chicuase Aca. Pone regente y Xutecutli. ¿Sí? Su regente sería Xiutecutli. ¿Sí? Xutecutli. Ahora bien, ¿quién es Xiutecutli? Es el señor del fuego celeste. Es el mismísimo fueguito también. Pero Xiutecutli se refiere a ese fueguito azul. ¿Y dónde lo encontramos? En el En el amanecer amanecer y en y el en el atardecer atardecer. en el cielo. ¿Sí? Xiutecutli recibe el día y recibe la noche. Ahora bien, Xiutecutli vamos a encontrarlo, este abuelo Xiutecutli, que es un fueguito azul. Al inicio de la noche aparece él. Al final de la noche aparece él. Al inicio del día aparece él. Al fin del día aparece Xiutecutli. ¿Qué nos dice? Que en cada ceremonia debemos de prender un fueguito al inicio y al final un fueguito, teniéndolo presente a él, como el fuego transmutador, el fuego que purifica, el fuego que limpia las energías. ¿Sí? Ahora bien, hermanitos, ese es lo que tenemos como el fueguito celeste. Pero ahora, yo como persona, como mi regente, ¿cómo me va a empoderar? Como dice, ¿cómo me va a gobernar a mí, no? Él como regente, que yo todavía soy un inexperto en esto. ¿Cómo me va a ayudar? Bueno, el fuego, el fueguito celeste me va a ayudar a mí para que yo sea como él. ¿Cómo voy a ser como el fueguito celeste? Bueno, lo que les decía, yo estoy aquí. Debo de ser muy consciente en tomar decisiones. Si tomo esta decisión, voy a tener estos resultados. Yo soy fueguito, debo de entender que yo en mi persona, en mi mente, en mi corazón, soy el único o la única persona que decide qué hacer con mi vida. Solo debo de estar muy consciente que voy a tener resultados, ¿sí? La decisión que yo tome, voy a tener resultados. Yo como fueguito, voy a darle calor a los demás, voy a ser empático, voy a hacer que los demás vean cuáles son sus cualidades y sus defectos, porque soy el fueguito. Inclusive, en mí me pueden decir, oye, si yo hago esto y el otro, y no me dan resultados y siento, bueno, tranquilo, debes de pensar en cómo realizar las cosas. Los que tienen a Xiuhtecutli son personas muy centradas. También se le llama Xiuhtecutli como el centrador, el que está en el centro. Son personas muy centradas, muy maduras en sus decisiones. Saben tomar decisiones. Es el poder que les da. Porque al ser fuego, ellos iluminan a los demás. Tienen el conocimiento, tienen el amor, tienen el autoconocimiento, solo lo deben de creer para crear esa energía. Ese es Xiuhtecutli, ¿no? Ese es el fueguito azul. Y tal vez no toda mi vida, no todos los momentos de mi vida lo voy a utilizar Xiuhtecutli, no, a veces puedo utilizarlo el carrizo. Hoy me toca hacer un trabajo en equipo, voy a liderar ese equipo. Soy el jefe de ese trabajo, soy el que coordina las actividades, voy a actuar como el carrizo, voy a liderar. ¿Cómo? Aunque sea mi regente Xiuhtecutli,
pero tengo a mi año Carrizo, voy a ser ni tan flexible ni tan rígido, primero conmigo mismo, después con mis subordinados, con mis compañeros de trabajo, ¿no? Y hablarle con esas palabras de liderazgo para que tú juntos crezcamos como el carricito, juntos. Yo no voy a estorbar a este ni al otro, porque a veces eso es lo que sucede. Ah, es que si le enseño cosas, al ratito me va a superar. No, no tengamos miedo de eso. Nadie nos va a superar. Somos únicos y tenemos una esencia tan hermosa que nos identifica, que nos lleva a ese gran poder. ¿Sí? Entonces, hermanitos, les decía yo, estos son los años gregorianos y ese es como si hiciéramos la conversión de kilómetros en millas, ¿no? De metros, no lo sé, que sería pulgadas, ¿no? Como esa conversión. Claro, al momento de hacer la conversión hay que tener cuidado en qué mes nació la persona, pero también de que aquí nos da una gran cualidad. Por ejemplo, tabla de correlación de los años gregorianos con los años mexica. Es un ejemplo. Y justamente esta lectura dispara eso. Podemos decir que este es un regente que veíamos que era Tlazolteo, ¿no? Chicuase a Chihuitl, Chicuase a Catlaquista, es el 6 Carrizo. Sí, muy bien. Es lo que espero haberle respondido su pregunta, hermanito Sajit, Sí, y claro es. que sí, muchas gracias, muy claro, ya entiendo mejor, gracias. Maestro, Sí, hermanito Pedro. tengo una pregunta. Maestro, Shiwit es año, ¿verdad? Shiwit es año. Ajá, sí. Y Xihuitecutle es el regente, es otra cosa, ¿no? Ujú. Ok. Maestro, Chihuitl, dígame, maestro. sí, 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 lo escucho, lo escucho. Maestro, aquí donde pregunta qué quiere decir regente, puede ser cualquier número de los números mayas o sea las bolitas y las rayitas, o hay un número específico aquí en este caso que quiere decir regente. Los números pueden ser de 1 al 13, cualquiera de esos números, de acuerdo a lo que nosotros saquemos. Por ejemplo, para el año que alguien que nació en 1937 es 3 casa, Yeyi Cali. Es esto, miren, tiene un orden, va a ser de acuerdo a la fecha de nacimiento. No le podemos asignar cualquier número. Ahora, lo otro, un puntito representa 1, 2 puntitos, 2, 3 puntitos, 3, 4 puntitos, 4. Pero para el 5 es una barra, es Y una la rayita. rayita y un puntito, la rayita y dos puntitos, siete, y así, ¿no? Exacto. Ok, maestro, ¿Por qué es esa. una rayita? Porque se dice que juntamos estos, miren, estas manos y los ponemos todo junto. Por eso es una raya. 10, 2 rayitas. Ujú. 15, 3 rayitas. 20, no son 4 rayitas. Tres rayitas, cuatro 20, bolitas. no, el 20 es una flor. Ah, ya el 20, no el 19, maestro. El 19 es, El ¿verdad? 10, sí. Sí, Sí, tres rayitas y el, cuatro bolitas. Ok, maestro. Gracias, sí. maestro. Sería esa dinámica que vamos a ir poniendo los números. Ahora, justamente lo que dice el hermanito Pedro. Esos son números mayas. Ojo, decimos, es que nosotros no somos mayas. Dentro, dentro de los estudios que hacían los hermanos, los abuelos, los grandes abuelos, los Tlamatini, iban a los Tolán. ¿Qué es un Tolán? Es un lugar de concentración, de observación, de estudio. Por ejemplo, Teotihuacán era un Tolán. Era un lugar donde se reunían hermanos mayas, ráricas, de todas las culturas, llegaban a ese lugar a hablar de una cierta temática. Por ejemplo, la medicina. Un ejemplo. Llega un maya, un otomí, un tunzabi, todos ellos un náhuatl.
tenían que hablar la lengua, el idioma franco en aquellos tiempos. ¿Y sabían cuál era? El náhuatl. El náhuatl era el idioma franco. Como ahora, esos Tolán los conocemos como una universidad. Por ejemplo, algún extranjero, alguien de Japón, alguien de China, alguien de Egipto, alguien de España, alguien de Brasil, viene a México a estudiar la UNAM. Tiene que hablar, ¿qué? El idioma franco de nuestro país es el castellano mexicano, ¿no? El español castellano mexicano, tiene que hablar ese idioma, al igual que aquí. Entonces se reunían y compartían esa información para utilizarlo. A lo que voy. Hay un conocimiento compartido entre todos los pueblos. ¿Cómo lo podemos comprobar? Lo podemos comprobar actualmente. En la actualidad, no les puedo hablar aquí de Guerrero. Hay un lugar donde vamos a agradecerle a la lluvia y vamos a pedir fertilidad, vamos a pedir bondad, vamos a pedir en este lugar conocimiento. En ese mismo lugar llegan náhuatl, pero como conviven en territorio con náhuatl, mepa y tunzabi, en ese mismo lugar llegan los mepa, los tlapanecos que le llaman aquí en Guerrero también. Hacen su agradecimiento el mismo a la lluvia, a la tierra, a todo lo que se nos ha dado y también todo lo que no se nos ha dado. Llegan tunzabis, o mixtecos, a ese mismo lugar. Van los que no hablan ninguna lengua, pero hablan el español, van y también agradecen esa misma energía. ¿A qué voy? A que compartimos ese conocimiento, a que compartimos esa cualidad, que cada quien lo hace en su idioma, sí, pero es una matriz de conocimiento que es para todos. Sí, hermanito, estos son los números. Lo que preguntaba el hermanito Pedro, justamente es eso, ¿no? Para irlo conociendo. Ujú. Bien, Gracias, hermanito. maestro. Gracias, maestro. Sí, hermanito. Entonces, la lectura de las energías que conforman un tonal, esta apenas es una parte que conforma un tonal, debe ser comprendida como parte de la vida, que nos empoderan activamente, haciendo analogías con la vida de una persona en cuestión. A que un tonal, con esto les quiero decir que un tonal, vamos a emplearlo para la vida. Que si me dicen que yo soy Ocelos, que si yo soy Cuafli, Águila, que si yo soy Tochli, esa es mi energía que vibra, pero no tan solo el Tochli, mi tonal, también mi año, también mi regente del año, también mi hora de nacimiento, también mi cuarto de hora de nacimiento, también mi trecena, mi señor de la noche, su regente, que es mi nahualito, mi señor del día, mi rumbo cósmico. O sea, nosotros estamos súper empoderados y a veces nos sentimos, ay, pobrecito de mí, ay, es que no estamos solos, estamos cargados de energías. Y cuando les pidamos esas energías que nos protejan y nos empoderen, les aseguro que viviremos hermanados con todo lo intangible, pero que sí vibra dentro de nosotros. Sí, hermanito Manuel. Muchas gracias, maestro. Solo para asegurarme de que estoy en lo correcto, regente y acompañante son lo mismo, es decir, Ujú. Teotlapalehuiquetl, como aparece en su formato de tonal, maestro. Acompañante y regente son sinónimos, es mi pregunta, gracias. Sí, hermanito, son sinónimos. Pues, Ok, acompañante, regente. Ujú. gracias. Sí, hermanito, entonces es para que no nos confundamos, digamos, no, acompañante es otro, porque no, es sinónimo, es parte de.
que pues ya algunos compañeros dicen, no es acompañante porque lo acompaña, te sigue ayudando. Sí, también es regente porque pues en algún momento le tendremos que pedir que nos empodere. Es como los que crecimos en la religión católica, ¿no? Decimos, nos decía el abuelito o la abuelita o la mamá, mijito, híncate frente a la virgencita, dile que te cuide, dile que tú lo amas, que tú lo quieres, dile a Cristo, dile que lo amas, dile a San Juditas Tadeo que te proteja y que en tu camino te encuentres abundancia. Dile a San Miguel Arcángel que con su espada te defienda, que de esa maldad, de esa gente que te quiere hacer daño, ¿no? Entonces, es similar, no igual, ¿eh? Es similar en que esas energías no están fuera de nosotros, están dentro de nosotros. Sí, hermanito Manuel. Entonces, espero haberle resuelto su pregunta. Y, y hermanitos, en este caso, ¿alguien me puede leer este? Ya tenemos el año, Chiwit, su regente de este Chiwit, y un tonal y su numeral. Ujú. ¿Qué año sería? Matlactli Wan Ome Tecpatl. Ujú. ¿Qué más? ¿Cuál sería su regente? Este. Es de los señores de la noche, te lo retomé la imagen de ahí. Tezcatlipoca. Ujú. Tezcatlipoca. Ajá, pero tiene un nombre específico, que es de este año en el que estamos ahorita. ¿No Está, es está, Ixilton? Ixilton. está aquí, miren, hermanitos, Tlalpiliaca, Tlalpilicali, aquí está. Miren, Matlactli Huangome Tecpatl, ¿cuál es su regente? Ah, Ixtli, Itzli, ¿sí? Ixtli. Es de este año en el que estamos. Justo por eso lo quise poner esto. Gracias, hermanitos. Sí, es una advocación de Ixtlilton, es una advocación de Tezcatlipoca, pero tiene un nombre que se llama Itzli. Itzli, justamente lo oscuro de la obsidiana, ¿no? Que también la obsidiana corta, la obsidiana a veces lastima, pero también la obsidiana nos hace ver nuestros anhelos internos, nuestros sueños truncados también es esa parte que necesitamos saber, ¿no? Decíamos es Mahtlactli Guanome, Tecpatl, Itzli, Tonali. ¿Qué tonali sería, hermanitos, por favor? Nahui Ujú. Malinali. ¿Qué más? Nahui Malinali. ¿Quién sería su regente de Malinali? Su regente, el que le ayuda, el que lo empodera. Pahtecatl. ¿Qué más? Pastecatl, la socama de Don Nelson Manuel. Pastecatl, el señor de la medicina. Wow. Los que nacen en este tonali de Malinali, pues son personas que tienen la medicina. Y recuerden que la medicina no es tan solo, ten una pastillita, tómatelo, no ten un tecito. No, la medicina es todo en todos los ámbitos. Y si se dan cuenta, Pastecatzin aquí arriba en su mente, en su cabecita, tiene la cabeza de un oso matli. Esto quiere decir mucho. Claro, lo vamos a describir cuando nos llegue a tocar. Nos habla precisamente de que nuestra actitud como oso matli, nuestra buena actitud, nuestra positividad ante diferentes situaciones es una medicina. Imagínense, ¿no? Hay personas que les decía yo que, que son como diputados en campaña, como presidentes a la República en campaña. ¿Y cómo son? Hola, buenos días, ¿cómo estás, hermanito? Me da gusto verte, mi hermano. Así hacen los políticos, ¿lo sabía? Antes de que votes por ellos, eres el hermano, ven, te invito una agüita, ven. Sabes que te quiero, hermano.
pero vota por mí, ¿no? Y entonces y dice que es una medicina eso, hermanito, la buena actitud de cada persona. Hay muchas personas que siempre, hola hermano, ¿cómo estás? Siempre andan con la buena actitud, la buena vibra. Y decimos, caramba, envidio a esta persona. ¿Cómo le hace? Que no tiene problemas. Claro que tiene problemas, que tiene dificultades, que tiene problemas económicos, psicológicos, emocionales, conyugales, quizá familiares, laborales, de todo. Pero dice, ¿qué gano yo con, ay, pobrecito de mí? No, porque no una buena actitud. También es medicina, hermanito. O díganme ustedes, ¿a ustedes les gustaría una persona que esté ahí siempre quejándose? Una persona, sí, estoy pasando por esta situación, pero vamos a echarle ganas, vamos a trabajar, yo sé que voy a salir adelante. Te motiva, dices, yo creo que también puedo. No soy el único. La medicina con la palabra. Hay personas que te dan esas palabras tan hermosas que dices, vale la pena seguir viviendo porque sé que hay personas que también están caminando en mi mismo sendero, están volando conmigo aquí como las águilas, viendo un futuro muy productivo, ¿sí? Malinali es medicina, Malinali es hierba de enredadera. La persona que nace en Malinali, espero que ya hayan leído el librito en PDF de los símbolos del calendario, ¿verdad? Los nacidos en Malinali son personas, como su nombre lo dice, medicina. Y son buenos para estudiar si son pequeñinos. Hay que irlos induciendo para la medicina, psicólogos, terapeutas, que trabajen la herbolaria, que trabajen la palabra medicina, conferencistas, pero que trabajen la palabra de la medicina, ¿no? Ahora bien, aquí en este pequeña nota que yo les pongo, dice que debemos de hacer una analogía, hermanitos. A mí me ha resultado mucho y la gente me comprende mejor cuando hago analogías. ¿Cómo es hacer una analogía? Bueno, tú eres una persona malinali, de acuerdo. Tú eres una persona que es hierba. Y recuerda que todas las plantitas son medicina. Que no sepamos, eso es otra cosa. Todas las plantas son medicina. No necesitamos esa gran farmacia con químicos que vienen del petróleo, que sacan también de las plantas, que nos curan de una enfermedad, pero nos enferman de otra enfermedad. ¿Por qué? Justo lo que les decía. Quieren que seamos dependientes de ellos. Dice, porque si yo en la escuela le enseño que se puede curar con hierbas, con palabras, dice la religión, si le digo que él es un Dios, él es una energía sagrada, ya no me va a venir a dejar la limosna. Dice, las grandes farmacéuticas, no, pues ya no voy a vender medicina, yo cómo gano dinero, que mi Dios es el dinero. Esa es la reflexión que debemos de ir haciendo y decirle, no, tú eres medicina. Si desde niño le decimos, tú eres medicina, mijito, tu tonal es malinali, la hierba es medicina, la hierba lo puedes tomar como té, pero ojo, la hierba también es veneno, ¿sí? Lo que les decía, y dicen algunos hermanitos, y con todo respeto, no tengo nada en contra de ellos. Dicen, no, yo no como carne, mi hermano, yo soy vegano o soy vegetariano. Bueno, no sé qué tantos nombres se ponen. Yo respeto a los animalitos. ¿Y la planta no está vivo? También está vivo. Y al estar vivo, cuando se siente amenazado, suelta también sus defensas, sus químicos. Y también te dan ese veneno que quizá tiene. ¿No? Esa es la parte. Tiene sus autodefensas. Es un ser vivo, es un ser que vibra, que vive, que siente.
y por lo tanto se va a defender por naturaleza. He ahí, bueno, mijito, tú debes de ser medicina. Decide ser medicina y no veneno. Lo que les decía de Xiuhtecutli. Yo me centro aquí, decido ser medicina y no ser veneno. Esa es la cualidad, esa es la parte importante que entienda. Bueno, la plantita en el ciclo que crece, hay en una temporada en Tlaxopanco, el tiempo de que enverdece todo, sus hojitas bien hermosas, florece, tira sus semillitas y nace. Tú debes de ser así. Cuando tú eres una persona que debe de florecer, emitir ese perfume. Ay, yo no soy planta, no soy flor, claro que sí. Como flor tú debes de mostrarte como una persona hermosa. ¿Cómo? Bueno, físicamente a lo mejor no soy tan agraciado, pero con mi palabra, con mi actuar, con el trato que de ello a las personas, soy una flor. Yo en alguna clase yo les comentaba, llegas a un ejemplo, lo más clásico que yo he vivido. Llegas a una tienda, te ven cómo vas vestido, tus rasgos. Oiga, yo estoy buscando unas guayaberas. Pues búsquelos, ahí está. No creo que no vaya a creer usted que le vaya a dar en la mano, o, pero llegas a otra tienda, y dices, oiga, yo busco una guayabera, mire de esto. Ah, mire, bienvenido, gracias por elegirnos, mire, tenemos este estilo de guayabera yucateca, pero también tenemos las guayaberas que los hacen aquí nuestros hermanos artesanos de Guerrero. Tengo esta guayabera que es tejido a mano, tengo esta guayabera y el trato. Oiga, pero ¿cuánto cuesta eso? No cuesta tanto. Este cuesta tanto por esto. Y te empieza a describir. De estas dos personas, la primera era medicina o era veneno. Era veneno. La segunda persona que atiende a la otra tienda es una medicina. Si, o sea, tú vas y te trata bien, ¿no? Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Medicina o veneno? A lo que voy. Que este tonal nos debe de enseñar que nosotros estamos en una forma dual, ¿sí? La decisión la tenemos nosotros. Nomás no lloremos por los resultados, pero también disfrutemos de los resultados, ¿sí? Entonces, ya tenemos el tonal. Ahora el número 4, ¿qué representa el número 4? El nácar, es el músculo. El número 4. Tú eres malinali, tu carne, tu cuerpo es medicina. Ah, pues también voy a dar masajes. Es una medicina dar masajes, saber dar masajes. Tu manos es una medicina, me pongo a crear, pinto un cuadro bien bonito. Es una medicina para alguien. Hago arte, no es artesanía, ¿eh? Es arte. Pinto un carricito, hago una máscara, y lo regalo. Es una medicina para que le estoy dando, porque yo le estoy impregnando mi energía y le explico, hermanito, te entrego esto con mucho amor y mucho respeto, porque para mí vales mucho, lo hice con mis propias manos. Estoy haciendo una medicina con las manos. 4 son nuestras 4 extremidades, dos pies y 2 brazos. Que esto nos lleva a nuestro objetivo, hacia nuestra medicina para nosotros, porque también necesitamos medicina. Son los 4 rumbos cósmicos. Tlahuiztlampa, Mictlampa, Cihuatlampa y Huiztlampa. Son los 4 rumbos. Son 4 Tezcatlipoca. Son 4 elementos. Agua, tierra, aire y fuego. Están contigo, están en ti. Y podemos seguirle enumerando, ¿no? Entonces, todo eso es importante compartirles a ellos. Ahora bien,
lo que decía el hermanito, Sahid, debemos, debemos de tener mucho cuidado, hermanitos, de anotarle en la hojita el Tlalpili. Por ejemplo, si lo encontramos en Tlalpili Tochli, vamos a buscar aquí su regente. Si lo encontramos el año en el Tlalpili Acar, lo vamos a buscar aquí. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio. Si lo encontramos en el Tlalpili Tecpatl, aquí lo vamos a encontrar. Si lo encontramos en el Tlalpili Cajli, aquí lo vamos a encontrar. Y todos estos, Tlalpili y todo eso, miren, este es el Tlalpili, que quiere decir un atado de años de 13 años. Tlalpili Acar, el atado de años que la energetiza Carrizo. Tlalpili Tecpat, el atado de años de 13 años. Tlalpili Cali, un atado de años de la casa. Estos son herramientas, son armas a utilizar en algún momento de nuestras vidas. El Tlalpili, el Shiwit y el Teotlapalewi, que es lo regente, el atado de año, el año y el regente, podemos considerarlo como herramientas, como armas en nuestra vida que lo vamos a necesitar. Yo les ponía una analogía. Es como si nosotros tenemos aquí a un super soldado, que somos nosotros, un super guerrero, y le damos un cuchillo, le damos una arma corta, una arma larga, grandes alcances, una granada de mano, se puede activar. Y esta persona ve a una persona aquí, a su enemigo, un ejemplo. Aquí atrás, estoy atrás de él y ni se da cuenta que lo puedo eliminar. ¿Qué arma yo usaría? ¿Qué arma? Para que no creo que voy a agarrar la granada y le tiro ahí en sus pies. Hasta yo voy a salir lastimado, ¿no? O no voy a agarrar el arma larga y matarlo aquí, no lo necesito, ¿no? A lo mejor con el cuchillito lo elimino. Es lo mismo las energías del tonal, hermanito. A lo mejor en este momento yo necesito el regente de mi año, pues me voy a poner, a ver, mi regente del año Xiuhtecutli, por favor, ayúdame a entender esta situación, esta problemática que me estoy enfrentando. ¿Cómo puedo yo resolverlo? Necesito yo trabajarlo. Si tomo esta decisión, ¿qué resultados yo tendría? Debo de ser muy consciente, muy maduro de los resultados que yo pueda obtener, ¿no? Ahora bien, busquemos el nombre del regente que nos empodera en nuestro año. El siguiente ejercicio, vamos a buscar, ¿verdad? Nuestro regente del año, ¿verdad? Y justamente en esta semana, hermanitos, que me cargue un poquito más de trabajo, voy a irle enviando junto con el tonal. Por ejemplo, Mictlantecutli es un regente. ¿Quién es Mictlantecutli y cómo nos ayudaría Mictlantecutli? Piltzintecutli. ¿Quién es Piltzintecutli y cómo nos ayudaría a nosotros en, en nuestra vida cotidiana? Tlalocantecutli. Esta energía como regente, ¿cómo nos ayudaría a nosotros? Tlazocteo, la energía que, ¿verdad? ¿Cómo nos empodera? ¿Qué es la SOTEOT y para qué lo vamos a emplear y cómo lo vamos a emplear? Senteot, ¿quién es Senteot? ¿Y cómo nos ayudaría a nosotros a vivir en armonía? Xiutecutli, ¿quién es Xiutecutli? Tepeyolotli, ¿quién es Tepeyolotli? Bueno, Mictlantecutli, ya vimos, Pilcentecutli, Locantecutli. Chalchiutlicue, ¿quién es Chalchiutlicue? ¿Y cómo nos empoderaría Chalchiutlicue? ¿Verdad? Y pues serían ellos los que estaría yo mandándoles en el transcurso de la semana para que los analicemos, ¿sí? Bueno, entonces, lo que sigue, ahora sí, vamos a buscar nuestro, no, justamente nuestro regente
Mm, nuestro regente de nuestro año de nacimiento, permíteme. Voy a abrir formatos perfectos, ¿no? Oh, oh, no sé qué hice. Ahora sí. Ahí está. Voy a agrandarlo. Muy bien. Vamos a, vamos a hacer dos ejercicios, hermanitos, por los tiempos. A las 9:30 tengo una participación en una estación de radio que el hermanito Pedro nos conectó. Hoy vamos a participar con algunos poemas en una estación de radio que está en Nueva York. Entonces, vamos a hacer estos ejercicios, dos ejercicios, y pues les agradezco su comprensión, ¿no? Bien, hermanitos. Entonces, alguien que nos pudiera compartir alguna fecha, me gusta anotar porque luego se me va el avión. Y una fecha, hermanitos, que pudiéramos, Chiknawi Xochitl, por favor. 7 de septiembre de 1981. Es del Tlalpili Tochtli y es Ajá. Chicuey Cali. Quema, quema, 1981. ¿Los demás qué dicen? ¿Ya lo vieron? Ajá. Aquí está, miren. En su formatito, espero ya lo hayan imprimido y si no, nuevamente se los envío, si ustedes me lo piden, y se los envío personalmente. 1981, esta persona es Chicuey Kahli. Anótenle, es Tlalpili Tochli y Chicuey Cali. Muy bien. Ahora vamos a buscar su regente, hermanitos. Vamos a tener muy en cuenta el Tlalpili. Vamos, aquí está, miren, Tlalpili Tochli y dice Chicuey Cali, 8 casas. Aquí está, miren. Mictlantecutli, maestro. ¿Qué más? La Socamati. Su regente es Mictlantecutli. ¿Quién es Mictlantecutli? Mictlantecutli es el señor del reposo, el que reina allá en el reposo, del lugar de la transmutación, del cambio, el del lugar de la reflexión, donde estamos allá, cuando vamos a morir, ¿no? En Mictlán, él está en Mictlán. Su color del Mictlán es el blanco y el negro, justamente es eso, ¿no? El del cambio de conciencia, la transformación de nuestro cuerpo físico, porque les decía yo, nuestro espíritu, o como lo conozcamos como alma, es tan vieja, es tan anciana, que renace en otro cuerpo. Solo que en ese lugar se nos borra la memoria para renacer nuevamente, ¿no? Pero esas memorias los dejamos en ese lugar. Ahora bien, todo eso de Mictlantecutli, ¿cómo lo empoderaría a esta persona? Bien, es una de las personas que es muy comprensiva del inicio y término de los ciclos. Es una persona que dice, bueno, terminé esta relación, terminé en este trabajo, pero estoy confiado en que yo puedo conseguir otro trabajo, puedo iniciar quizá una relación, pero debo de dejar que fluya este proceso, de que está bien, este proyecto no me funcionó, lo dejo a un lado, inicio un nuevo proyecto, no pasa nada. Son personas que comprenden perfectamente la ciclicidad de los momentos, de las situaciones, de las personas. No, vaya, no se enganchan, no dicen, no, es que tiene que ser así, no, eso está bien. Comprendo que terminó todo esto. Comprendo que no funcionó todo esto. Voy a hacer las cosas diferentes. Pero también son personas que siempre están buscando dar lo mejor, ¿no? Porque están en esa transformación, en esa reflexión de decir, bueno,
Si esto no funcionó, podría hacerlo de otra forma. Y, y puedo hacerlo mejor. ¿Cómo yo? Buscan la forma de cómo dar lo mejor de ellos mismos, de dar todo lo que la otra persona busca en mí, lo mejor. Constante cambio en esa transmutación. Y lo dan lo mejor porque precisamente el color blanco es lo puro, su esencia. Son personas que con Mictlantecutli a veces los hacen invisibles. Nos han hecho invisibles, hermanitos. Hay personas que en ciertas situaciones no nos tienen en cuenta, pero cuando necesitan, fulano de tal. Es precisamente como la muerte, hermanitos. Ahorita aquí donde está sentado su servidor, también donde están ustedes, ahí está Mictlantecutli. Ahí está, nos está esperando. Él es paciente. Y cuando nos toque ir con él, nos vamos. Entonces, esta persona es muy consciente del Ashkan Wanikan. ¿Qué es Ashkan Wanikan? El del aquí y ahora. En que en este momento voy a disfrutar porque esta es la oportunidad que tengo hoy. Ayer no me voy a estar martirizando. Es que esto, no, 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 no. Vive hoy, disfruta. Claro que también vas a pensar en el futuro, sí, pero lo que tú decidas ahorita, de lo que tú disfrutes ahorita, va a repercutir en tu futuro, sin duda. Pero en tu pasado ya no, déjalo que muera. Son personas que dejan morir esas vivencias que no les convienen, ¿no? Es una parte de que lo empodera Mictlantecutli, ¿no? Bueno, ¿alguien más, hermanitos? El segundo ejercicio que pudiéramos hacerlo. Enero 27 de 71, maestro. Enero 27, enero de 1971. Vamos con el primer formatito, si lo tienen a la mano. 1971. También está en el Tlalpili Toshli, Toshli y es ¿Qué Macuili más? Toshli. A ver, 1971 dice que es de enero. Vamos a buscar. Dice el hermanito de Tlalpilitochli. Sí, quema. Y es Macuili Toshli. ¿Qué dicen los demás, hermanitos? No, es Tlalpilicali, ¿no? Ajá. Tlalpilicali, miren, aquí está, 1971. Ajá. ajá. Tlalpili, Cali. Pero ojo, Va a ojo, ser es de enero. Es de Entonces, Toshli. enero. entonces es 10 Toshli. Sí. Exacto. ¿Qué más? Es Matlactli, Tochli. Es 10. 10, conejo. Tlalpili, Cali. ¿Correcto? ¿Sí, hermanitos? Sí, Bien. Eso hay que tener cuidado, hermanitos, ¿eh? Muy bien. Vamos con Tlalpili, Cali. Aquí está Tlalpili Tochli, Tlalpili Acar. Tlalpili Cali. Y decimos que es Matlactli Tochli. Aquí está, miren. ¿Sí? Entonces, su regente de esta persona es Tlazoteo. las- ¿Quién es Tlazoteo? Decíamos, se reconoce como el del principio generador del amor, de la comprensión y de la responsabilidad. ¿Quién es? La Madrecita Tierra. La Madrecita Tierra nos da sin cobrarnos nada, 10. ¿sí? Nos da sin reclamarnos. Es como una mamá. Aunque nosotros seamos unas personas malas, mentirosas, corruptas, pero para nuestra mamacita somos el hijo, la hija. Signo Toshli. ¿Qué pasó?
Se me hace que se fue el maestro. Parece que se desconectó el maestro, el internet, yo creo. Ahí está. Las medicinas. No, eso es un relajo. La gente ya trabajó por 45 años. Hola, hola, hermanitos. Entonces, les decía yo, ese sería como la cualidad de este tlazofteo, ¿no? Bueno, pues entonces, fíjense que esa es la cualidad que nos va a ir empoderando, ¿sí? Y disculpen, bueno, voy a entrar a esta charla, les agradezco infinitamente. Nos vemos en la clase del día de hoy, en la nochecita, a las 7:30. Vamos a hablar sobre los portales en el cual podemos trabajar. Maestro, Sí, hermanitos, un, entonces, un favor, maestro. sí, adelante, hermanito Pedro. ¿Me puede mandar la clase de ayer, el sábado en la mañana, que no lo escuché porque estuve trabajando, al canal personal de usted y mío? ¿Ok? Por favor, maestro. Sí, les envío en la clase, ayer les envié en el grupo, pero déjenme buscarlos, se los envío más tardecita, ¿les parece? Pero no lo quiero andar buscando porque Entonces, luego me confunde, me lo manda al canal de nosotros, a donde le manda las cosas, direcciones. Por entonces favor. se los... Muchas Maestro, gracias, hermanitos. Que tengan bonito día. buen día para Gracias. todos. Gracias Ya igualmente. para Buenos días. todos. Gracias. Bonito celo. Gracias, Buen Clemente, día, Tiene. bonito celo. Un abrazote. Abrazo igual. Gracias, maestro. Tazokamati Temachtiani, felicidades por su lectura en el radio. Sí, mi hermano, muchísimas gracias. Pues aquí estamos, mire. Estamos con usted. Gracias, maestro. Lazo Camate Temastiani. Bonito día. Bye. Tazokamati. Rasokamati Temasiani. Gracias. Camate. Tengo una sorpresa a ustedes. El profesor Martínez, especialista en náhuatl.